Hemos terminado un año difícil en muchos sentidos. Los cambios que hubo por la pandemia y todo, yo creo que nos han llevado a mirar lejos de nosotros. Yo creo que hemos mirado nuestros países para ver cuántos casos hay por día y hemos visto nuestras familias y hemos sabido de amigos y de gente de nuestras iglesias que se ha enfermado, ha muerto, pero pienso que sutilmente hemos dejado de ver de cerca a los que están cerca. Y el hecho de de saber que tenemos que guardar la distancia social y el hecho de saber que tenemos que cuidar en un sentido la burbuja familiar ha hecho que sutilmente nuestra mirada haya ido tan lejos y hemos dejado de ver a los que están cerca. Yo traje acá, este es un largavistas. Teníamos uno similar en mi casa cuando éramos pequeños con mi hermano y nosotros jugábamos con esto. Algunas veces, si queríamos ver algo que estaba lejos, verlo más de cerca, lo usábamos así correctamente, pero usualmente lo usábamos al revés. Nos colocábamos así, al revés, y las cosas que estaban cerca parecían estar tan lejos de nosotros. Y tal vez había una puerta, yo colocaba así, mi hermano decía, camina, 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 hasta que boom, me chocaba con la puerta, porque parecía estar tan lejos. Hay un versículo en la Biblia que quiero que lo lean, o si lo conocen, que simplemente piensen en él, porque no es el texto base de nuestro estudio, pero es un texto que llama la atención, 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y es el apóstol Pablo hablando a su iglesia y dice, temo que como ese día Eva con su astucia fue engañada por la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos de alguna manera sean engañados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gracias. Y creo que sutilmente en este tiempo el diablo ha engañado a los creyentes y estamos viendo tan lejos de nosotros. Es como que hemos puesto los largavistas al revés y estamos pensando en la gente que no podemos ver y hemos dejado de ver la necesidad de los que están cerca de nosotros. Entonces, uno de los peligros en la vida cristiana es, siendo luz, esconder nuestra luz debajo de un almud, como esa caja que estaban tocando, ¿no? Y colocarla ahí, siendo sal, no dar sabor a ninguna vida, siendo sal, no provocar sed a nadie. Y ese es el sutil engaño del enemigo. Ahora, esta mañana, quiero que centremos nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y yo quisiera que abran sus Biblias para que leamos, porque allí vamos a ver nuestra fe visible o invisible. Nuestra fe es visible o invisible. Aquí en Marcos, capítulo 2, vamos a leer acerca de algunas personas cuya fe el Señor dijo se puede ver. Dice la Biblia, viendo la fe de ellos. Marcos capítulo 2. Versículos 1 al 2. Es interesante, solamente como comentario, que el Evangelio de Marcos está lleno de acción. Cuando comenzamos leyendo Marcos, nos comienza hablando de Juan el Bautista. Dice que Juan estaba en el Jordán. Ustedes se imaginan a él vestido con piel de camello, un hombre rústico. Su mensaje era directo, era duro, arrepiéntanse, generación de víboras. Y dice que gente de todas las ciudades venían a él. Y en capítulo 1
dice que después vino Jesús para ser bautizado por él. Después del bautismo de Jesús, hay una confirmación increíble, una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, después fue llevado al desierto, fue tentado, y a los pocos días de comienzo de su ministerio, lo que vemos es que la fama del Señor Jesús se fue extendiendo. Dice la Biblia en Marcos 1 que él sanó a un endemoniado y la voz se corrió tanto de eso que pasó, que dice que gente de todas las aldeas salía para ver a Jesús. Y si leemos el libro de Marcos, que presenta a Jesús como el siervo de Jehová, vamos a ver acción tras acción, tras acción, tras acción, de modo que él ni siquiera podía estar en las calles. Tenía que tal vez bordear las ciudades porque la gente salía en busca de él. Imagínense la gente sacando enfermos a las calles, la gente preguntando ¿dónde está Jesús? Y entramos así a Marcos capítulo 2. Dice: entró Jesús, versículo 1, otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Entonces, vamos a ver las cualidades de una fe visible. Y lo primero que vemos es que la fe se muestra por las actitudes. Por las actitudes. Ellos, seguramente, estos hombres tomaron una decisión. Es interesante que la Biblia no da todos los detalles de cómo sucedieron las cosas. Pero probablemente la mamá del paralítico salió a buscar a algunos. Tal vez encontró a uno y le dijo, ¿puedes llevar a mi hijo? Está Jesús allí. Tal vez ese buscó a sus amigos. La Biblia no da detalles, pero tomaron una decisión. Ahora, hace muchos años escuché a alguien decir que tener visión es ver algo que te mueve a la acción. Y muchas veces vemos cosas nosotros, pero sin embargo lo que vemos no nos mueve a la acción. Y en este caso, ellos tuvieron la actitud de decir, tenemos que hacer algo. Probablemente nació eso en la mamá, probablemente en uno de sus amigos, pero lo que dice acá la Biblia es que tomaron una decisión. Ahora, estoy seguro que estos hombres no fueron por ellos, fueron por esa persona, por ese paralítico. Y
El pasaje no dice si al principio eran 4, pero fueron 4 personas. Y lo interesante es que no se rindieron ante las dificultades. Creo que de una de las cosas que sobra en la vida cristiana son dificultades. Una de las cosas que se presentan a menudo son dificultades que no esperamos en el ministerio. Y lo que va a determinar lo siguiente que va a pasar es la actitud que tengamos nosotros. Entonces, la fe se muestra por las actitudes. Ellos tomaron una decisión, no se rindieron ante las dificultades, pero también tomaron riesgos. Cuando el interés es genuino, uno puede tomar riesgos, ¿verdad? Tomaron riesgos. Ellos dijeron, vamos a terminar lo que empezaron. Ahora, la Biblia dice que cuando llegaron a la casa había tan grande cantidad de gente que dijeron, es imposible entrar. Ahora no sé qué hubiésemos hecho nosotros. Tal vez nuestra actitud hubiera sido, hay mucha gente y hemos intentado, volvamos. No. Y quiero decirles que la actitud de personas ha hecho la diferencia en vidas, en familias, en iglesias, en naciones. La actitud. Y realmente la fe se muestra por la actitud. Yo escuché el testimonio de un artista famoso, un cantante cristiano, y alguien le preguntó cómo llegó a conocer a Cristo, y él dijo que por varios meses un chico adolescente en su barrio se acercaba a su casa, tocaba la puerta y le invitaba a su mamá. Señora, ¿cuándo va a venir a nuestra iglesia? Venga a nuestra iglesia. Y este hombre decía, hemos llegado un día a esa iglesia por la insistencia de ese chico adolescente. Y realmente la actitud, la fe se muestra por las actitudes. Ahora, no sé quién de los 4 tuvo la iniciativa de decir, subamos al techo, veremos qué posibilidades hay de bajarlo desde ahí, de hacer algo. Pero tomaron riesgos. Ahora, no sé cuál es tu historia, no sé cómo llegaste a Cristo. ¿Quién tomó el riesgo de decirte, ven a la iglesia, hay una actividad? Yo tenía 13 años. Un amigo que jugaba básquetbol conmigo un día me dijo, ¿quieres venir a la iglesia? El jueves hay una reunión de jóvenes. Y recuerdo yo ese jueves entrar a la iglesia en un pueblo pequeño en Bolivia. Yo llegué y recuerdo que me persiné y todos me miraron, pero entré, me senté ahí. Lo primero que me llamó la atención es que todos cantaban. En la iglesia católica solamente cantaba el coro, que eran unos poquitos por ahí atrás, pero ahí tenía la posibilidad de cantar. Una chica se acercó y me puso un cancionero al lado. Yo tenía vergüenza, no sabía si cantar pero así comenzó. Alguien me invitó. Y creo, hermanos, que la fe se muestra por nuestras actitudes. Y delante de Dios, ¿cuál fue nuestra actitud hacia los perdidos el 2021, el año que terminó? Probablemente, como les dije al principio, hemos dado la vuelta y largavistas, y los que están cerca parecen estar tan lejos de nosotros que son inalcanzables. Y sabemos muy bien lo que está pasando con nuestro primo, con nuestro abuelo, con nuestro tío, con nuestro vecino, que está a miles de kilómetros. Pero no estamos haciendo nada por aquellos que están cerca. Entonces, no solamente la fe se muestra por las actitudes, también la fe se muestra por las acciones. Las acciones, y quiero que nos fijemos ahí en el texto en Marcos capítulo 2. Dice que ellos llevaron al paralítico hasta allí. No sé si ustedes alguna vez han cargado una camilla con un enfermo. No es fácil. No tenía ruedas. No sé si se iba quejando por el camino, si iban corriendo, pero cuando llegaron, subieron al techo, trajeron un paralítico cargado.
Después no solamente eso, subieron al techo. He estado leyendo algunos comentaristas sobre este pasaje y algunos dicen que la fuerza del texto en este pasaje dice que ellos rompieron el techo. Algunos dicen que los techos ya estaban preparados, que solamente tenían paja, que movías un poquito la paja y podías colgar una escalera y bajar. Pero muchos dicen, no, estos 4 hombres rompieron el techo. Y para meter una camilla por el techo no había que hacer un hueco así, un huecazo para que baje el lecho, baje la camilla con el paralítico. Yo me puedo imaginar a esos 4 hombres sosteniendo las cuerdas, bajando a su amigo allí, pero saben que el propósito de ellos fue, vamos a colocarlos delante de Jesús. Y la fe realmente se muestra por las acciones. Bajaron al paralítico en el lecho. Es interesante cuando vamos a Hebreos capítulo 11, no vamos a buscarlo ahora, pero en Hebreos 11 están los héroes de la fe. Solamente quiero leer algunos de ellos, pero fíjense que la fe se muestra por las acciones. Dice, por la fe Abel, versículo 4, ofreció ofrenda. Es interesante que Abel no tuvo a nadie a quien mirar atrás. Abel fue un hombre que cuando miraba atrás no podía encontrar a nadie de quien tomar su ejemplo, pero por la fe ofreció un mejor sacrificio. Y saben que la Biblia dice que su ofrenda habla hasta hoy. Y podemos seguir, versículo 5, Enoc dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios por la fe. La fe le llevó a Enoc a caminar al lado de Dios. Y llegaron a un punto en que Dios dijo, Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Y se lo llevó y fue traspuesto al cielo, dice, sin ver muerte. Por la fe Noé preparó el arca. 120 años, nunca había llovido. Y ahí está Noé, la gente le decía loco. Pero era un pregonero de justicia y por 120 años estuvo trabajando, construyendo el arca. Pero en ese arca, dice la Biblia, y eso me llama la atención, por la fe de un hombre condenó a todo el mundo. Y hermanos, la fe se muestra por las acciones. También vemos a Abraham, y dice la Biblia, por la fe Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. No, es la fe. La fe se muestra por acciones. Y el versículo 11 dice, por la fe Sara, siendo ya mujer vieja, siendo estéril, recibió fuerzas. Y nosotros sabemos que después nació su hijo y de cuya descendencia es nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿se muestra nuestra fe por las acciones? ¿Hicimos algo por alguien? ¿Hemos tomado algún riesgo? ¿Hemos tocado alguna puerta? ¿Hemos entregado alguna invitación? ¿Hemos dicho algo a alguien? Y la fe se muestra por las acciones. Muchas veces hacemos las cosas solamente que los incrédulos hacen y entonces no hay diferencia en ninguna vida. Debo hacer algo que ellos nunca lo van a hacer y es interesarse genuinamente por alguien. Es algo que solamente el amor del Señor puede mover a hacernos por alguien. Es acercarnos a alguien que está solo y tal vez leerle una historia. Es llevar un pan a alguien que no tiene. Es hacer algo. Es decir, voy a colocarle manos y pies a lo que Dios puso en mi corazón. Me llama la atención de que uno de los nombres que la gente de ese tiempo le dio al Señor Jesús fue amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Y yo creo que si algo falta en el mundo, si algo falta en el barrio donde vivimos nosotros, donde viven ustedes, es amigos de pecadores. Gente que tenga otra visión de la vida. Gente que sepa que cada persona que ve y que está por allí, tal vez está con un cartel que dice, ya no quiero vivir, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar.
y nosotros sabemos que lo que necesitan es a Cristo. Alguien dijo que en el desierto el peor crimen es saber dónde hay agua y no contarle a la gente. Y hermanos, la fe se muestra por las acciones. Y cada uno en ese momento, llevando este paralítico, hizo su parte. Pero vamos a ver el otro punto, y es que, a ver, gracias. Muy bien. Muy bien. La fe muestra el obrar de Dios. Y el versículo 5 dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y siempre el Señor Jesucristo va a enfocar a la primera necesidad o a lo más importante desde el punto de vista de Dios. Y en ese pasaje lo que se hizo evidente es la identidad del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque lo que la gente comenzó a preguntar ahí, los escribas, los fariseos, los líderes, es, este hombre está blasfemando, porque el único que puede perdonar pecados es Dios, es Dios. Y saben, hermanos, una de las mejores cosas que nos puede pasar a nosotros en la vida como hijos de Dios es que nuestra fe lleve en un punto a mostrar el poder de Dios, el obrar de Dios. Que nosotros no tengamos que explicarlo, que la gente diga, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Ahora, la obra de Jesús se hizo evidente por el milagro, por el milagro. Para el paralítico, realmente el sanarlo significaba cambiar su vida, ¿no es cierto? Para los escribas simplemente era una blasfemia. Para Jesús, decir tus pecados te son perdonados significaba morir, significaba la muerte. Y en ese tiempo los fariseos y los escribas tenían un eslogan, un dicho, una convicción. Y esa convicción era que nadie podía ser sanado si sus pecados no eran perdonados. Y en ese contexto ellos están ahí, en esa sala, desafiando a Jesús. Ahí está el paralítico, ahí están los 4 hombres arriba. Y de pronto Jesús mira al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Y es como si pudiéramos escuchar la voz de uno de los 4 de arriba diciendo, no, él está paralítico, no necesita ser perdonado, necesita ser sanado. Y ahí están los escribas, los fariseos abajo diciendo, está blasfemando. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y ahí está Jesús. Y Jesús hace una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate de tu lecho y anda? Y saben, para el Señor era más fácil decir, levanta tu lecho y anda. Porque decir, tus pecados te son perdonados, era decir, yo voy a morir por ti. Yo vine a morir por ti y tu perdón significa mi muerte, significa mi sacrificio, significa el hecho de que mi Padre me deje, me desampare para ampararte a ti. El hecho de que ese día en la cruz se reúna la ira de Dios con la sangre del Cordero y se produzca la expiación y se aplaque la ira de Dios porque allí está muriendo el Cordero. Y Jesús estaba diciendo, no es fácil para mí. Pero Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, la fe muestra el obrar de Dios. Tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A tu casa.
Entonces, hermanos, la gente en ese momento vio el milagro desde la primera fila. ¿No es cierto? Y ustedes pueden pensar, imaginarse en ese momento, el paralítico cobró fuerzas, se levantó. Seguramente los 4 de arriba dijeron, no te vamos a volver a subir por acá, tienes que salir caminando. Y él se levantó y salió con su lecho. Y dice la Biblia que glorificaban diciendo, a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces el desafío para este año es, ¿nuestra fe va a ser invisible o visible? La fe se ve por las actitudes. Cuando hay un desafío y decimos, no hay recursos, decimos, sí, Dios puede proveer, podemos hacerlo. Cuando hay que invitar a alguien, sí, pero esa persona ni siquiera me saluda, acercar y decir, querida nuestra iglesia, tenemos una actividad especial. Quiero que lea esto. Pero también la fe se muestra por las acciones, ¿no? Y ese sería el desafío. Hermanos, si todos nosotros dejáramos de mirar tan lejos y comenzáramos a mirar a nuestro barrio, a nuestra familia, y diríamos, mi tío necesita de Cristo, mi primo, mi abuelo, mi sobrino, y dijéramos, vamos a proponernos traerlos a la iglesia, invitarles aquí, seguramente veríamos en poco tiempo el obrar de Dios en sus vidas, Así que, hermanos, la fe de ustedes tiene un contexto diferente a mi fe, pero tenemos el mismo Dios. Tenemos la misma posibilidad de traer gente a los pies de Jesús. Y lo único que nos corresponde hacer es traerlos y dejarlos delante de Él. Él va a hacer lo que nadie más puede hacer por ellos. Yo trabajo en BBN, en la radio BBN, y soy responsable del Ministerio de Chat y del Instituto Bíblico de BBN. Y ustedes no se imaginan la gente entrando al chat. Yo siempre digo que en el mar del Internet es donde puedes encontrar a gente de cualquier edad, cualquier estatus social, porque allí está la gente navegando. Nosotros estamos con un salvavidas tirando el salvavidas a la gente y la gente coloca ahí, me quiero morir, no quiero vivir más, nadie me quiere, estoy sola, no tiene sentido mi vida. Y estamos frente a esa gente sin mirarlos escribiendo. El otro día alguien puso cosas en el chat y yo estaba ahí al frente orando, Señor, por favor, te pido por esta, dame sabiduría. Y le escribía y después, en cierto momento, me dijo que él no podía ir a la iglesia si su mamá no lo llevaba. Entonces yo pensé, le pregunté, ¿qué edad tienes? 13 años. Parecía alguien de 40, alguien de 30, de 50. Y hermanos, esa es la necesidad. Así que estamos frente a esa necesidad del año 2022. Y lo que va a hacer la diferencia es nuestra actitud, nuestras acciones, trayendo a la gente delante de Dios. En la historia antigua se relata de un valiente capitán. Dice que cuando el ejército veía su bandera, dice que todos cobraban ánimo y ganaban la batalla y estaban dispuestos a entregar su vida por el ejemplo de ese capitán. Un día el rey, sorprendido, dijo, yo quiero que traigan la espada de ese capitán. Le llevaron la espada y el rey examinó la espada y después dijo, yo veo que esta espada es común. Yo no sé por qué la gente teme tanto a ese hombre si tiene una espada como la de cualquier otro soldado. Y ese capitán le escribió algo y le dijo, lo que pasa es que le mandé solamente la espada, no le mandé el brazo que la maneja y no le mandé el corazón que la dirige. Hermanos, somos la espada, ninguno mejor que otro, pero tenemos un Dios que puede usar nuestras vidas, su vida, para hacer un milagro en otras vidas. ¿Ok? Así que vamos a orar
un momento y decirle al Señor, Señor, probablemente el diablo ha cambiado el largavistas. Y estoy preocupado por la gente que está tan lejos. Y he dejado de hacer algo por la gente que vive cerca mío todos los días. Padre amado, gracias por el ejemplo de tu palabra. Gracias porque la fe se puede ver. Perdónanos si nuestra fe ha estado escondida, si hemos perdido el sabor como sal de este mundo y estamos pasando desapercibidos y estamos preocupados por la gente en nuestro país y hemos dejado de ver que hay gente cerca nuestro sin esperanza, sin vida, sin perdón, sin paz. Señor, danos de tu gracia para que podamos hacer algo por ellos, para que nuestra actitud cambie y para que nuestra fe nos lleve a hacer algo por ellos. Señor, quisiéramos verte obrar y quisiéramos que nos utilices por tu gracia. Señor, que un día gente pueda ver aquí sentada o en otros lugares por la fe de Rafael, por la fe de Raquel, por la fe de Fernando, por la fe de Gaudis, de Ligia, de Nelson, de Miriam, de todos los que estamos acá. Y Señor, te rogamos que nos permitas tomar este desafío hoy en tus fuerzas, en tu gracia y por tu amor. Gracias, prospera tu palabra en cada corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén.